Muy buenas tardes a todos, yo soy Nil Forcada y hoy concretamente quería hablaros de este libro de aquí, Nada, de Carmen Laforet. Es un libro al que ciertamente llegué por casualidad, por absoluta casualidad, gracias a las recientes reediciones. Lo encontré en la librería, me llamó la atención, estaba a un precio muy asequible, así que lo compré y la verdad que me sorprendió muy gratamente su lectura. Es una pequeña joya que vale la pena leer y que vale la pena conocer. Nada, de Carmen Laforet, se publicó en 1945 en España, es decir, en pleno franquismo. De hecho, un año antes, en 1944, había recibido el premio Nadal, siendo el primer premio Nadal que se entregó en la historia de España. El libro fue un éxito inmediato de público y de crítica, convirtiendo a su autora, Carmen Laforet, con tan solo 23 años, en uno de los referentes literarios de la posguerra española, un papel que ella, sin embargo, nunca deseó y que la persiguió durante muchísimos años. Lo cierto es que la protagonista de la novela comparte diversos rasgos con su autora, Carmen Laforet. Ambas van a la misma universidad, ambas estudian la misma carrera, tienen la misma edad y, sin embargo, su autora, Carmen Laforet, ha señalado en repetidas ocasiones que no se trata de una novela autobiográfica. Obviamente aquí volvemos a entrar en la reflexión de Kundera de siempre, de que toda novela es por fuerza autobiográfica, ya sea por acción o por omisión, es decir, que al final cualquier escritor está condenado a relatar su vida, lo que su vida fue o lo que su vida pudo haber sido. Nada, la novela de Carmen Laforet, nos presenta a Andrea, una joven huérfana que, recién terminada la guerra civil, se traslada a la ciudad de Barcelona para empezar una vida nueva. Sin embargo, las ilusiones de Andrea se desmoronan cuando llega a casa de su abuela, de la que solo conservaba recuerdos de infancia. Se trata de un piso de la calle Aribau, donde no solo vive su abuela, sino también su tía Angustias, su tío Román, su tío Juan y la mujer de este, Gloria, además de Antonia, la criada de la casa. Es este elenco de personajes el que, condenado a la claustrofobia del inmueble, genera una constante escalada de tensión narrativa, especialmente caracterizada por el ambiente de suciedad, de hambre, de violencia, de odio y sobre todo de rencor. En contrapunto con el interior de la casa tenemos la universidad, el mundo exterior, donde Andrea conoce a Emma, otra joven estudiante que se convertirá en su íntima amiga. No obstante, dicho punto de luz pronto será absorbido en la órbita del inmueble de la calle Aribau, retorciendo aún más el mundo de Andrea y postrándola en un estado de permanente angustia e indiferencia. El desarrollo de los personajes es el punto fuerte de la novela. Caracterizados por la incomunicación y la brutalidad, los habitantes de la calle Aribau no solo retratan su estrato social, sino las heridas de la guerra y la profundidad de sus personalidades heridas, venidas a menos y prácticamente despedazadas. El caso de Andrea, sin embargo, es el más excepcional de todos. La joven, que inicia la novela desde la acción, rápidamente se ve sobrepasada por la miseria y la vileza de sus familiares, enrocándose en una posición de indiferencia para sobrellevar las circunstancias e instalándose en la nada anunciada en el título de la novela. Andrea prácticamente no actúa en la narración, sino que se convierte en su testigo, en una impotente proyección de sí misma que, pese a todo, irradia una impermeable capacidad de resistencia, de deseo y, paradójicamente, de identidad. Debido a la circunstancia histórica, Nada, la novela de Carmen Laforet, se enmarcó enseguida en la corriente del existencialismo, comparándola nada menos que con La náusea de Sartre o El extranjero de Camus. Y no es que el libro tenga nada que envidiar a estos dos otros grandes pesos pesados, pero yo sí que resaltaría que, a pesar de todo, la comparación no me parece del todo exacta. Cabe destacar que además estamos hablando de lo más duro de la posguerra franquista, y pese a que es posible que Carmen Laforet conociera a la joven corriente del existencialismo, lo cierto es que la circulación de los libros franceses en España en ese momento era extremadamente limitada. Así pues, más que una base existencialista, yo diría que Carmen Laforet llega a presupuestos parecidos con su novela, pero desde caminos distintos, lo cual tiene muchísimo más mérito y sirve además para confeccionar esta coherencia interna del libro, que se basta a sí mismo y no necesita de referencias externas donde apoyarse.
Sí que es cierto que la novela de Carmen Laforet comparte algunos presupuestos existencialistas, como ya hemos comentado, algunos de los cuales podrían ser perfectamente la ambigüedad de uno respecto a sí mismo, la relación del individuo con los otros, el interrogante frente al absurdo, pero lo cierto es que la novela no se entrega a un desarrollo filosófico ni pretende hacerlo. Sí que es cierto que la novela de Carmen Laforet comparte algunos presupuestos con el existencialismo, algunos de los cuales podrían ser, pues, obviamente la ambigüedad de uno respecto a sí mismo, la relación del individuo con los otros o el interrogante frente al absurdo, pero la novela no se entrega a un desarrollo filosófico ni lo pretende, al contrario, digamos que más bien se repliega a un expresionismo casi de retaguardia, retratándonos la brutalidad y la banalidad del mundo desde un prisma casi de pesadilla, onírico y terrible. Carmen Laforet cifra su prosa con un estilo casi fotográfico, muy cercano al impresionismo, construyendo la narración a partir de instantáneas diversas que progresan, se repiten y retroceden alrededor de los personajes. En consecuencia, la novela se estructura de forma episódica, deteniéndose en situaciones aisladas y empleando la elipsis para conectar las partes, generando así una sensación contradictoria. Por un lado, el paso del tiempo y por el otro, una evocación de encierro, de estancamiento, al regresar sobre situaciones semejantes una y otra vez sin apenas progreso. Por dificultades, en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas, y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. Bien, camaradas, esta es la primera página de Nada, sus 2 primeros párrafos. En ellos ya nos viene cifrado todo lo que va a acontecer. Tenemos por un lado la llegada a Barcelona con esta presunta libertad, con este primer optimismo hacia lo desconocido, hacia lo que está por hacer, y por otro lado, desde la primera línea, la soledad terrible de la protagonista, que llega a la estación y nadie la está esperando. Y es cierto que en este momento es un error logístico, que no ha anunciado su tren, pero vamos a ver en el desarrollo de la trama cómo esto se va estableciendo y la va aplastando lentamente. El espacio toma una importancia clave en la narración, trasladando el conflicto dramático a la geografía de Barcelona, la dicotomía entre el interior y el exterior, entre el piso de la calle Aribau y la plaza de la universidad. La construcción temporal toma también una importancia capital, pues toda la narración procede no de la Andrea universitaria, sino de una Andrea ya madura que intenta reconstruir ese primer año en Barcelona, a pesar de la miseria y de la tristeza, en un esfuerzo por dotarlo de sentido. El impacto de esta novela fue tan grande que tan solo un año después se produjo una película basándose en ella, lo cual es muchísimo decir teniendo en cuenta un Estado español que está en lo peor de la posguerra franquista. Y no solo eso, sino que la novela de Nada se incluyó y se continúa incluyendo en una lista de las 100 mejores novelas en español. Tanto es así que si uno empieza a leer reseñas de Nada por internet, se topa con una especie de recriminación contra Carmen Laforet por no haber vuelto a escribir una novela a esta altura, una novela a la altura de Nada. Sin embargo, yo en lo personal sí que me apetece leer otras obras posteriores de la autora, que además, por lo que he estado investigando, no tiene demasiadas, y especialmente me apetece leer otra novela que se llama La mujer nueva, publicada también durante el franquismo, y que solo por ese título debería llamarnos la atención.